Ahora sí me escucha, claro que sí. ¿Cómo han estado? Bueno, me da gozo volverles a compartir la palabra de hoy en la voluntad de Dios, darle gracias al Señor porque Él nos ha traído y es una oportunidad más que tenemos para escucharle, para aprender de Él. Y habíamos quedado, bueno, yo tenía el sentido de seguir compartiendo en Proverbios y se me dio esa oportunidad. Estamos en la carta de Tito con los hermanos que vienen trayendo el estudio. Pero hoy hacemos una excepción. Voy a hablarles, como les había prometido, de Roboam y vamos a ir allí a al libro de Proverbios, el primer capítulo, porque es desde este contexto que vamos a ver la vida de Roboam. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Yo había leído la vez pasada, en la exposición pasada, en cuanto a Salomón, estos dos versículos 8 y 9. Pero hoy quiero leerlos con relación a Roboam. Y vamos a leer hasta el versículo 19. Dice así la palabra del Señor: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la rea ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Y versículo 19, tales son las sendas de todo el que es dado la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y antes de entrar al contexto o al significado de este pasaje, pues vamos a orar, pero quiero que tengamos en cuenta esta palabra codicia del versículo 19. Señor, eh, gracias por darnos esta oportunidad de compartir a mis hermanos tu palabra, de entender que es un momento en que tú nos hablas, nos enseñas, nos instruyes en ella. Estamos aquí, Señor, para pedir tu dirección, de pedir tu bendición, de saber que tú haces la obra, de que tú haces la obra por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, de que es tu palabra, de tu santa palabra. Toca nuestros corazones para estar atento a ella, para entenderla, para comprenderla, para escribirla en nuestro corazón, para grabarla, pero más que ello es ponerla en práctica, el tenerla presente en nuestra vida, es la manera en que tú nos enseñas la riqueza del Espíritu, la vida que es contigo, la vida eterna, tiene sentido y significado. Toda la escritura es útil y estas palabras que hoy nos das en Proverbio tienen una enseñanza y una aplicación para nuestra vida. Y tú no la das, tú no la entregas. Es un alimento que tú has preparado, en cierta manera lo has colocado en mi corazón para que yo prepare este alimento, pero hoy tú mismo me enseñas a servirlo a la iglesia. Y aquí todos somos edificados juntamente con tu palabra. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo y con acción de gracias. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar de la vida de Roboam, pero desde las palabras de Salomón. O sea, y probablemente es la primera enseñanza que tenemos en el libro de Proverbios. Y por esta enseñanza creo que es la primera que él debe tomar o la que debe conocer Roboam. Pero antes de ir a Roboam o hablar de Roboam, vamos a seguir hablando un poco de Salomón. ¿Qué quería decirle Salomón con estas palabras a su hijo? Sé que esto esta aplicación va para todos nosotros.
Volvamos al versículo 8. Oye, hijo mío, y esas palabras indican a quién se está dirigiendo. Usted va a notar en Proverbios y en especial en los primeros 9 capítulos estas palabras, más de 15 veces esta expresión, oye, hijo mío. Y nosotros dentro de desde este momento nosotros tenemos que entender a quién se dirige, cuál es el contexto. Sabemos que esas palabras van para todo el pueblo de Israel y que hoy el Espíritu Santo nos la está enseñando a nosotros. Claramente, así como Salomón se expresa a su hijo, así de esa manera se expresó al pueblo de Israel y hoy el Espíritu Santo nos lo está enseñando, como del Padre a sus hijos. Así en ese momento se lo enseñaba Dios a sus hijos en el pueblo de Israel. Y él dice, hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Pienso que en Salomón, él es el primero que debía poner esto en práctica. Y así lo hizo. Él, cuando su padre antes de morir le entrega el reino, lo primero que le dijo David es, y vamos allá al libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Nosotros sabemos que en el comienzo de Salomón, en la vida de Salomón y en su recorrido, él tuvo presente esta palabra. Más que mandamiento de David, él lo sabía del mismo Dios vivo, en la ley de Moisés. Pero quiero decir algo, y volvemos a Proverbios capítulo 1, versículo 8, la segunda parte de este versículo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Roboán, ¿cómo entendió esto? Porque en cuanto a su padre, Salomón, el rey más sabio, israelita, pero en cuanto a su madre, que era Naama amonita, y lo dicen algunos pasajes, que era una de las 700 reinas, era una de las 700 reinas que tuvo Salomón. De esas 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas, Naama era una. Y ahí me pregunto yo, ¿será que Salomón se equivocó al escribir esto? No, él no se equivocó. Seguramente la dirección de su madre se vio limitada porque ella era de un pueblo pagano, pero estos versículos se aplican para nuestra vida. Tienen vigencia hoy, yo lo compartía en la predicación pasada, tienen vigencia para nuestra vida. Aún su padre y su madre ya no estén, pero tienen vigencia para nosotros. Y vamos a ver qué es lo que Salomón le comparte a Robán en estos versículos siguientes. Versículo 10. Hijo mío, nuevamente de Salomón a Robán. Y usted se va a dar cuenta a lo largo, si usted ha leído Proverbios, se dará cuenta que Salomón está instruyendo a su hijo. El primero que tiene que conocer estas palabras es su hijo Roboán. Hoy el Espíritu nos la está enseñando a nosotros, Dios mismo, y tiene una aplicación para nuestra vida en este tiempo. Dice el versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, y yo me hago esta pregunta y quiero que ustedes se hagan esta pregunta, Salomón, ¿qué le está diciendo a Ron? ¿De qué pecadores está hablando? Porque sabemos que por la escritura, toda la palabra, todos somos pecadores, no hay ninguno bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, dentro de ese contexto, en ese momento, Salomón, ¿a quién se refiere? Vamos a entrar al significado para poder ir a la vida de Roboán. Si los pecadores te quisieran engañar, habla de pueblos paganos. Salomón le está mostrando quiénes son estos pecadores. Gente
que son idólatras, que tienen otros dioses. Eso es a lo que Salomón le llama, a ellos, a esa a quien Salomón le llama pecadores. A la gente que no conoce a Dios, que son de pueblos paganos. Y él le dice, no, si ellos te quisieran engañar, te quisieran seducir, no consientas, no lo permitas. Y vamos a ver por qué. Versículo 11. Si ellos dijeren, ven con nosotros, ¿sabe qué habla estas palabras? ¿Qué le está dando a entender Salomón a Robán? No hagas alianza con ellos. Si dijeren, ven con nosotros, ellos le están proponiendo alianzas. Salomón está instruyendo a Robán porque lo está preparando para el reino. Salomón, aún cuando escribe Proverbios, él está en vida. Es una persona mayor, ya no es el joven, pero tampoco es anciano, es una persona madura, una persona que tiene en ese don de sabiduría, tiene experiencia, tiene conocimiento. Y está instruyendo en cierta manera a su hijo Robán y le está diciendo que cuando él reciba el reino, qué probablemente es lo que se va a encontrar, con qué se va a encontrar. Si dijeren, ven con nosotros, esto habla de la intención y el pensamiento de los pueblos paganos, en especial de los reyes de esos pueblos. Es la intención de esta gente, porque sigue diciendo el versículo 11, pongamos acechanzas para derramar sangre. Esto habla de guerra. Haz alianzas con nosotros. Seguramente ellos te van a decir, haz alianza con nosotros para ir a hacer la guerra, para que acechemos sin motivo, sin una causa, sin una razón al que es inocente. El versículo 12, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en una vida. Y seguramente esto era un dicho, un refrán que tenían estos pueblos y que lo quiero resumir en unas palabras para entender la intención de su acción, hasta dónde podrían llegar, hasta dónde querían llegar estos pueblos. Los tragaremos vivos como el Seol. O sea, en palabras conocidas de hoy en día, acabemos con todo y acabemos con todos. Y era un dicho de ellos. Pero más que un dicho, eso era una realidad. Y en un ejemplo, en el tiempo de Moisés, eso pasó. Los tragaremos vivos como el Seol. ¿Le suenan esas palabras? ¿A qué les recuerda eso? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué pasó en el pueblo de Israel? Que pudo haber sucedido eso. Vamos a Números capítulo 16. Voy a salirme un poco del contexto un momento nomás. Números 16, versículo 30. ¿Recuerdan la rebelión de Coré? Números 16, 30. Para que entendamos un poco lo que significan estas palabras. Coré se levanta contra Moisés y Aarón porque él cree que cualquiera de la congregación de Israel son santos y ahí habita Jehová y cualquiera puede liderar en el pueblo de Israel, no solamente Moisés y Aarón. Y él se levanta contra ellos. Pero no quiero explicar ese pasaje para no salirnos del contexto. Vamos a leer el versículo 30. Aquí son palabras de Moisés. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó Moisés de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra, dice el versículo 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y sus casas y todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Versículo 33. Y ellos, con todo lo que tendían, todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Lo leí para que entendiéramos el pensamiento de estos pueblos paganos cuando dicen ese refrán. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Algo así similar a lo que le pasó a Coré. Esa es la intención de los pueblos paganos. Volvamos a Proverbios, capítulo 1, versículo 3. Aquí se desarrolla la palabra codicia que leímos en el versículo 19. Hallaremos riquezas de toda clase
¿Dónde se ve esto? En la guerra. Llenaremos nuestras casas de despojos. Llenaremos nuestras casas del botín. Salomón le está mostrando a Roboam dónde desenlaza esa intención y ese pensamiento de los pueblos y de los reyes paganos, para que él lo tenga presente cuando él suba al reinado, para cuando él suba al trono. Versículo 14. Seguramente Salomón le dice, vea, ellos te van a decir, echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. La bolsa habla de dinero. Le van a decir, mire, tú vas a tener tu buena parte, tú vas a tener tu tajada, como decimos hoy en día. Y es ahí que viene el versículo 15 y Salomón vuelve y le instruye, hijo mío, no andes en camino con ellos. O sea, no camines con ellos, no hagas esa alianza, no vayas a hacer eso. Aparta tu pie de sus veredas, porque porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Mire, la intención de los pueblos paganos al aliarse con otros pueblos y hacer guerra es esa, la codicia, derramar sangre, tomar bienes ajenos, pero no es la intención del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel hacía guerra a otros pueblos, era mandamiento de Jehová, era para conquistar la tierra prometida. Y eso lo habla Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Estamos conociendo ese contexto para ir a la vida de Robán. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Estas palabras que usted va a ver aquí, Moisés las había hablado en Éxodo a los que salieron de Egipto, pero aquí le está hablando a la descendencia de los que salieron de Egipto, o sea, a los hijos, a los que van a entrar a la tierra prometida. Y les dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás alianza con ellas, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a tu hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, lo dice el versículo 4. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Versículo 5, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Si ve el contraste entre la intención de pueblos paganos y la intención que debe ser del pueblo de Israel. Señor, nunca pensó en codiciar algo de estos pueblos. Antes desde Abraham le decía, y aún en el Moisés, guardaos del anatema. Abraham, cuando salió a libertar Lot, nunca quiso tomar algo del rey de Sodoma, ¿no? Y vemos eso en Moisés, en Josué, en el pecado de Acán, que tomó el anatema. Nunca esa era la intención de hacer guerra, de Dios, hacerle guerra a otros pueblos, es de destruirles por la idolatría. Pero la intención de pueblos paganos, si es todo esto, la codicia. Dios lo detalla en el versículo 11. Acechemos sin motivo, sin causa, sin razón. Ese es desde el punto de vista de Dios. No hay motivo para que un pueblo le haga guerra a otro pueblo. Pero el versículo 19 determina la causa desde el punto de vista del hombre, la codicia. Solamente por eso. Versículo 17, capítulo Proverbios 1:17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Salomón le dice a Robán, mire, lo que te estoy diciendo es lo siguiente, así como un cazador cuando pone la trampa delante de los ojos del ave, seguramente el ave no va a caer, es en vano tender la red. Así te lo hago saber a ti, como si lo viese en tus ojos, para que cuando ellos vengan a proponerte alianzas, no caigas en ellos, no caigas con ellos, no caigas.
Versículo 18 de Proverbios, capítulo 1. Pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas y a sus almas tienden lazo. Lo que quiere decir Dios, lo que nos quiere decir Dios hoy es que en esa intención de esos pueblos paganos, ese es el fin. Así como ellos hacen alianzas y acechan a otros, un día vendrá uno más fuerte y hará alguien y acechará contra ellos. Y de la misma manera sucederá. Ellos a su propia sangre ponen acechanzas. O sea, la trampa que tienen, un día caerán en ella. Y el versículo 19 prácticamente está definido. Tales son las sendas o tal es el fin de todo el que es dado la codicia, que es capaz de ir a quitar la vida de aquellos que la poseen por los bienes, bueno, por muchas razones. Y el versículo 20, quiero entrar en el versículo 20, por eso la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Versículo 21, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. No solamente la sabiduría clama con los que quedan en el pueblo, los que salen a la guerra también saben de la sabiduría. Tienen que entender eso, pero no la ven, de seguro no la ven. Es cuando la sabiduría clama con más fuerza, y aún con los que quedan en el pueblo, con las mujeres, con los niños, con los ancianos. Y entendiendo este contexto, quiero que veamos en la vida de Robán. ¿Qué recibió él y qué fue lo primero que hizo? Pero hay algo para entender aquí. Ya vimos que este contexto habla de gente pagana, pero esto también puede suceder dentro del pueblo mismo de Israel. Si los pecadores te quisieran engañar, ellos también pueden levantarse dentro del pueblo de Israel. Vamos a ver un poco la sabiduría, o sea, la instrucción que Salomón le dio a Roboán. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes. O no, perdón. Antes de ir a Primera de Reyes, vamos a Proverbios capítulo 4. Y quiero el versículo 1. Aquí habla en plural. Oh hijos. Aquí y usted tiene que pensar primero que él está hablando a los, a la descendencia real, a los príncipes. Salomón, posiblemente por tantas mujeres que tuvo, él tuvo muchos hijos, pero la Biblia no detalla eso, la Biblia solamente detalla 3. Roboán y 2 mujeres, Tafá y Basemá, y ya vamos a leer allí en donde está escrito. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 1 del capítulo 4. Oí, hijos, la enseñanza de un padre, y está atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y en esta instrucción que Salomón le da a sus hijos, dice el versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, y lo está diciendo Salomón, de mi padre David, delicado y único delante de mi madre Betsabé. Y él me enseñaba a él, David, Salomón se lo está escribiendo y se lo está haciendo saber a Robán, pero él está recordando las palabras de David. Y él, David, me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides de mi ley, perdón, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Mire, y aquí nos damos cuenta de que Dios le dio el don de sabiduría a Salomón, porque Salomón se lo pidió. Pero por este versículo nos damos cuenta que había sido instruido por su padre David cuando él vivía. Adquiere, hijo mío, le decía David, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y sigue diciendo David, y Salomón se lo está escribiendo a Robán. Versículo 6, no la dejes, la sabiduría, y ella te guardará. Ámala a la sabiduría y te conservará. Versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Versículo 8, engrandécela. ¿A quién? A la sabiduría. Y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Versículo 9, adorno de gracia darán a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Versículo 10, aquí sí es Salomón propiamente a su hijo Robán. Oye, hijo mío,
y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Y este versículo 11 me llama la atención porque es el versículo más claro en la instrucción que Salomón le da a Roboam en su vida. Yo hay veces leía estos proverbios y me llama la atención. Yo llegué a pensar que más que enseñárselos, yo creo que Roboam estaba al lado de Salomón, pero sería especular. Pero aunque no fuera así, Roboam fue el primero que tuvo que conocer estas palabras, esta instrucción, esta enseñanza, estos proverbios. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 11, para que miremos algo ahí antes de leer Roboam. Roboam no nos demoramos mucho y hay una aplicación para nuestra vida. Primera de Reyes 4:11. Cuando Salomón recibió el reino, él colocó gobernadores en el pueblo de Israel, en toda la nación, 12 gobernadores. Y uno de ellos, les dice el versículo 11, uno de los 12 era el hijo de Abinadab, no da el nombre del hijo, sino de su padre, Abinadab. Y este gobernador estaba en las regiones, en todos los territorios, gobernaba en los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Y el versículo 15, ahí mismo en el capítulo 4 de Primera de Reyes, otro gobernador, Ahimás, en la región de Netalí. Este tenía por mujer, también por mujer, a Batsemá, hija de Salomón. Solamente esos tres nombres aparecen. No es como David que aparece con sus mujeres, sus hijos, sus concubinas, sus hijas. O aún en Robán, si leemos un poco de Robán, o de Abías, hijo de Robán, ellos tienen sus mujeres, sus concubinas, sus hijos e hijas. Pero en cuanto a Salomón, que sabemos que tuvo 1000 mujeres, 700 reinas, 300 concubinas, solamente aparecen estos tres. Las dos mujeres, Tafá y Basemá y Robán. Versículo 24, y aquí de Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 24. Porque él, o sea, Salomón, señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tiza hasta Gaza, sobre todo los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Versículo 25. Y Judá e Israel, que es toda la nación de Israel, vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Y esto nos dice todos los días que reinó Salomón. Salomón tuvo paz. Y usted dirá, ¿cómo describió entonces ese contexto de Proverbios? ¿Cómo se lo hizo saber a Roboam? Si él es un rey que no tuvo guerra en toda su vida, tuvo adversarios, sí, pero no hubo guerra. Y usted dirá, ¿cómo entendió, cómo describió eso? Primeramente por mandamiento de Jehová que lo leímos en Deuteronomio, para que no hiciera alianzas con él. Pero él también fue un rey sabio. Dice el versículo 34, ahí en Primera de Reyes 4:34. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Mire, todos estos reyes venían a escuchar de su sabiduría. Y es posible que ahí, en ese momento, le hayan propuesto alianzas para unirse con él. Mira, Salomón, tal vez yo especulo un poco, pero yo digo, mira, Salomón, haz alianzas con nosotros. Dios te ha bendecido, te ha dado sabiduría, no hay guerra, para que conquistes más territorio. Posiblemente le hayan pensado, pero él pudo visualizar más que todo eso por la misma, el mismo entorno de los pueblos paganos. Y es ahí donde describe esas palabras a Roboam. Capítulo 5 de Primera de Reyes, versículo 4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todos lados, por todas partes, pues ni hay ni adversarios ni mal que temer. Al principio puedo decirlo así, no hay adversarios, pero sabemos que a causa de la desobediencia de Salomón al final de su vida, Dios levantó adversarios y entre uno de ellos Jeroboam. Ahora sí, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 10, o más bien capítulo 9, versículo 31, creo que es, en la muerte de Salomón. Sí, versículo 31. Capítulo 9 de Segunda de Crónicas, versículo 31. Y durmió Salomón con sus padres,
y lo sepultaron en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Ahora sí vamos a ver desde ese contexto que leímos en Proverbios, lo primero que hizo Roboam. Capítulo 10, versículo 1 de Segunda de Crónicas. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Era uno de los adversarios en el tiempo de Salomón. Ya no está Salomón, vuelve Jeroboam. Versículo 3. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam, hijo de Salomón, diciendo, quiero aclarar unas palabras. Cuando vino Jeroboam y todo Israel, no quiere decir que vino cada persona del pueblo de Israel, de la nación de Israel, no. Todo Israel ahí se refiere a los ancianos, a los líderes, a los jefes, a los príncipes de las familias, de las tribus. Eso es lo que refiere ahí todo Israel. Versículo 4. Ellos le dicen, tu padre, a Roboam, tu padre agravó nuestro yugo, tu padre Salomón agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Versículo 5. Y él les dijo, volví a mí de aquí a 3 días, y el pueblo se fue. Prácticamente en estas palabras, Roboam les dice, déjenme pensarlo. Versículo 6. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y él les dijo, les preguntó, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Los ancianos le dicen, versículo 7, le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Versículo 8, tenga en cuenta este versículo. Mas Roboam, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Ahora quiero que tenga en cuenta las palabras que leímos en Proverbios. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, iba a haber el desenlace a partir de este consejo de los jóvenes. ¿Cómo se desarrolla eso? Versículo 9, Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 9. Roboam les dijo, les pregunta a los jóvenes, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Versículo 10. Entonces, los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Versículo 11. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Versículo 12. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado diciendo, volví a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, dice el versículo 13. Le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo lo haré con escorpión. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por ahí a Silonita Jeroboam, hijo de Nabat. Todos conocemos ese desenlace a causa del pecado de Salomón. El reino se divide. Soberanía de Dios, primeramente. Dios sabía lo que iba a pasar, pero hay responsabilidad del hombre, tanto de Salomón, ahora de Roboam. El reino se divide. Jeroboam toma las 10 tribus del norte y
Roboam toma las dos tribus del sur, Judá y Benjamín. Capítulo 11 de Segunda de Crónicas, versículo 1. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Si ven dónde va el desenlace del consejo de estos jóvenes, recuerden estas palabras: hijo míos, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas con ellos. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, que hablaba de guerra. ¿Y aquí en qué vamos? Va a haber guerra. Judá y Benjamín son 180,000 y van a pelear, va a haber una guerra. Si no es por la mano de Dios, dice el versículo 2, segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 2, mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Robán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y volvieron y se volvieron y no fueron contra Jehová. Tenemos muchas aplicaciones aquí para nuestra vida, pero ahí podemos ver la primera instrucción, la primera enseñanza que Roboam debería aplicar en su vida y no lo hizo. ¿Hay soberanía de Dios? Sí, él lo tenía establecido, ya sabía lo que iba a pasar, pero Dios no era responsable de lo que iba a hacer el hombre y de lo que sucedió con el hombre. En el tiempo de Abías, hijo de Robán, sí sucede la guerra y creo que tenemos tiempo de leerlo. Capítulo 13, versículo 1. A los 18 años del rey a los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam, que era el de la tribu del norte, de las tribus del norte, ordenó batalla contra él. Pecado de Salomón y aún del pecado de Roboam. Versículo 4 del capítulo 13, y se levantó Abías sobre el monte Semaraín, que está en los montes de Efraín, y dijo, oíme Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Vamos a leer el versículo 12. Y aquí Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Roboam le dice a Jeroboam, oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Y el versículo 17 de este capítulo 3. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Ahí en el tiempo de Abías sí sucede la guerra y sí hay derramamiento de sangre. Las consecuencias de lo que es el pecado. Pero el desenlace en ese contexto que vimos en Proverbios y que debía tenerlo en cuenta a sus hijos, la descendencia. No solamente las palabras y ese don de sabiduría que Dios le dio a Salomón y Salomón se lo hace saber a sus hijos, sino aún la ley que venía desde Moisés y que cada uno de ellos debía conocer. La aplicación para nosotros. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar en este tiempo, en ese contexto eran los pueblos paganos. Hoy, ¿quiénes son los pecadores? Según piensen en ello, ¿quiénes son los pecadores?
Cuando Dios nos habla, si los pecadores te quisieran engañar, ¿a quién se refiere? Al mundo, a los inconversos, a los incrédulos, a los no creyentes, a nuestro prójimo, y que aún puede ser nuestra familia. De seguro voy a hablar de esta aplicación rápida, porque tiene varias aplicaciones, un solo significado, pero varias aplicaciones. Mire, tal vez tu familia que no ha venido a Cristo te esté diciendo, ven con nosotros. Tú te volviste cristiano, ven con nosotros de nuevo. Y usted dirá, pero no, ellos no me están llevando a la guerra, no me están diciendo que haya guerra. Y yo le voy a decir que muchas situaciones de las que describe ese contexto pueden suceder en nuestra vida. Es más, en el caso mío, yo fui engañado por pecadores, pero eso puede pasar en nuestra vida hoy. Los pecadores, aun siendo cristianos, pueden engañarnos. Mire, el mundo hoy está en guerra, países haciendo alianzas para combatir contra otros, pero una aplicación pequeña aquí dentro de nuestro país Colombia, y pienso en los jóvenes, en Jotze, bueno, Pacho, que hoy no está, están en Buga, Kevin, sí, en ellos, en los niños, Manuel, Josué, Nicolás, dije Josué, perdón, Manuel, Nicolás y Samuel. Y pienso, mire, tal vez sus amigos, aquellos que no conocen a Cristo, te digan, ven con nosotros. Te estén diciendo, ven con nosotros, vamos a hacer esto o aquello. Tal vez te digan de fiestas, de rumbas, de trago, de licor, de drogas. Y yo le voy a decir que el que apoya la droga está apoyando el narcotráfico. Y si está apoyando el narcotráfico, está apoyando el terrorismo. Y si está apoyando el terrorismo, va a haber guerra, va a haber violencia. Dentro de esa puede ser una aplicación para nuestra vida. Pero sé que hay muchas más. Vuelvo y lo digo, el mundo hoy, hay países que están en guerra. Estados Unidos quiere hacerle guerra al Medio Oriente, busca alianzas. No sabemos qué pueda pasar. Y nosotros podamos terminar ahí. Debemos cuidarnos, debemos orar, pedir mucho al Señor para que nos guarde de esto. Mire, mirando, pensando en el Señor Jesucristo, Él habló de eso, de que vendrían guerras y rumores de guerras, pero Él enseñó a amar aún a nuestros enemigos. Salomón dice en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero cuando Jesucristo vino, prometió vida y vida en abundancia. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por darnos este tiempo, por darnos esta enseñanza de recibir tu palabra. Sé que hay muchas aplicaciones en cuanto a la vida de Robán. Ese consejo de Proverbios. Qué precioso es este libro. Y uno pensaría que ya no tienen vigencia, pero no. Hoy en la gracia podemos pensarlo desde Jesucristo mismo, como si Él nos lo enseñara, como si Él nos lo dijera. Y es más, Él lo dijo así, el Espíritu es el que les enseñará estas cosas y nos guiará en la verdad. Hoy son válidas para nosotros, Padre Dios. Debemos tener cuidado. El mundo está en su corriente, está en lo suyo, pero de seguro ellos quieren engañarnos. Van a venir en su momento a engañarnos. El diablo, el enemigo es sutil y puede usarlos a ellos para engañarnos a nosotros, para hacer caer a los que son salvos. Solamente te pedimos, fortalécenos en el Señor. Fortalécenos en ti mismo, Señor Jesucristo, y en el poder de tu fuerza. Fortalécenos a cada uno de tus hijos, los creyentes. Pienso aquí en la iglesia en Pereira. Fortalécenos con poder en el hombre interior por tu espíritu, por tu verdad, por esta que tú nos acabas de hablar. Llévanos a practicarla cada día. No es de olvidarla, no es un discurso más, no son unas más palabras más. Es aplicarla en nuestra vida. Oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermano.